bien, capítulo 41. Algunas consideraciones sobre el hermetismo. Empezamos. Hemos dicho precedentemente que los Rosacruz eran propiamente seres llegados a la terminación efectiva de los misterios menores y que la iniciación rosacruciana, inspirada por ellos, era una forma particular que se vinculaba al hermetismo cristiano. Relacionando esto con lo que acabamos de explicar en último lugar, se debe poder comprender ya que el hermetismo, de una manera general, pertenece al dominio de lo que se designa como la iniciación real. No obstante, será bueno aportar todavía algunas precisiones sobre este punto, ya que ahí también se han introducido muchas confusiones y la palabra hermetismo misma es empleada por muchos de nuestros contemporáneos de una manera muy vaga e incierta. En eso, no queremos hablar solo de los ocultistas, para los cuales la cosa es muy evidente, pero hay otros que, aunque estudian la cuestión de una manera más seria, quizás a causa de algunas ideas preconcebidas, no parecen haberse dado cuenta muy exactamente de lo que se trata en realidad. Es menester notar primeramente que esta palabra hermetismo indica que se trata de una tradición de origen egipcio, revestida después de una forma helenizada, sin duda en la época alejandrina, y transmitida bajo esta forma, en la Edad Media, a la vez al mundo islámico y al mundo cristiano, y agregaremos al segundo en gran parte por la intermediación del primero. Una llamada. Esto hay que relacionarlo también con lo que hemos dicho de las relaciones que tuvo el rosacrucianismo en su origen mismo con el esoterismo islámico. Entonces, bueno, está interesante esta trayectoria semi-histórica que hace Guénon acá sobre cómo el hermetismo viene principalmente del Egipto, luego pasa hacia una forma helenizada griega, ya en un Egipto tardío, en esta época alejandrina de Egipto, y que fue transmitido luego en la Edad Media a través del Medio Oriente, el mundo islámico, hacia el mundo cristiano. Como lo prueban los numerosos términos árabes o arabizados adoptados por los hermetistas europeos, comenzando por la palabra misma de alquimia, que alquimia, segunda llamada, la significación del término, no, esta palabra es árabe en su forma, pero no en su raíz. Deriva verosímilmente del nombre de Kemi, o Tierra Negra, dado al antiguo Egipto, lo que indica todavía el origen de qué se trata. Sí, yo recuerdo que esta palabra de alquimia y el origen de Kemi como Tierra Negra, y recuerdo haber leído, creo que es en el libro de Titus Burckhardt sobre la alquimia, que hablaba que en Egipto se le decía la Tierra Negra era porque el Nilo en particular tenía algunas partes donde con el movimiento de sus aguas quedaba una tierra oscura y que esto se asemejaba incluso simbólicamente al tema del nigredo, etc. Bien, así pues, sería completamente abusivo extender esta designación a otras formas tradicionales, como lo sería otro tanto, por ejemplo, llamar cábala a otra cosa que al esoterismo hebraico. Aquí una tercera llamada. La significación del término cábala es exactamente la misma que la de la palabra tradición, pero, puesto que esta palabra es hebraica, no hay ninguna razón, cuando se emplea otra lengua diferente del hebreo, para aplicarla a otras formas tradicionales de que aquella a la que pertenece en propiedad. Y eso no podría más que dar lugar a confusiones. Del mismo modo, la palabra tasawuf, en árabe, puede tomarse para designar todo aquello que tiene un carácter esotérico e iniciático, en cualquier forma tradicional que sea, pero cuando uno se sirve de una lengua diferente, conviene reservarle para la forma islámica a la que pertenece por su origen. Bien. Continuando. Bien entendido, no es que no existen equivalentes suyos en otras partes, puestos estos equivalentes existen ciertamente, de suerte que esta ciencia tradicional, que es la alquimia, cuarta llamada, notamos desde ahora que es menester no confundir e identificar pura y simplemente alquimia y hermetismo, hablando propiamente. El hermetismo es una doctrina y la alquimia es solo una aplicación suya. Bien. No es, no es que no existen equivalentes suyos en otras partes, puesto equivalentes existen ciertamente, de suerte que esta ciencia tradicional, que es la alquimia, tiene su correspondencia exacta en doctrinas como la India, del Tíbet y de China, aunque con modos de expresión y métodos de realización naturalmente bastante diferentes. Pero, desde que se pronuncia el nombre de hermetismo, con eso se especifica una forma claramente determinada, cuya proveniencia no puede ser otra que greco-egipcia. En efecto,
La doctrina que se designa así se atribuye por eso mismo a Hermes, en tanto que éste era considerado por los griegos como idéntico al Tot egipcio. Por lo demás, esto presenta a esta doctrina como esencialmente derivada de una enseñanza sacerdotal, ya que Tot, en su papel de conservador y de transmisor de la tradición, no es otra cosa que la representación misma del antiguo sacerdocio egipcio, o más bien, para hablar más exactamente, del principio de inspiración suprahumano, que éste tenía su autoridad y en nombre del cual formulaba y comunicaba el conocimiento iniciático. Vale. Sería menester no ver en eso la menor contradicción con el hecho de que esta doctrina pertenece propiamente al dominio de la iniciación real, ya que debe entenderse bien que, en toda tradición regular y completa, es el sacerdocio el que, en virtud de su función esencial de enseñanza, confiere igualmente las dos iniciaciones, directa o indirectamente, y quien asegura así la legitimidad efectiva de la iniciación real misma, al vincularla a su principio superior, de la misma manera que el poder temporal no puede sacar su legitimidad más que de una consagración recibida de la autoridad espiritual. Una quinta llamada autoridad espiritual y poder temporal. Es un libro en el capítulo 2 donde habla de eso. Dicho eso, la cuestión principal que se plantea es esta. Lo que se ha mantenido bajo este nombre de hermetismo puede ser considerado como constituyendo una doctrina tradicional completa en sí misma. La respuesta no puede ser más que negativa, ya que en eso no se trata estrictamente más que de un conocimiento que no es de orden metafísico, sino solo cosmológico. Entendiendo esta palabra en su doble aplicación macrocósmica y microcósmica, ya que no hay que decir que en toda concepción tradicional hay siempre una estrecha correspondencia entre estos dos puntos de vista. Por consiguiente, no es admisible que el hermetismo, en el sentido que esta palabra ha tomado desde la época alejandrina y que ha guardado constantemente desde entonces, represente, aunque sea a título de readaptación, la integridad de la tradición egipcia, tanto más cuanto que eso sería claramente contradictorio con el papel esencial desempeñado en esa época por el sacerdocio, papel que acabamos de recordar. Aunque a decir verdad, el punto de vista cosmológico parece haber sido desarrollado especialmente en él, en la medida al menos en la que todavía es posible actualmente saber algo a su respecto, por poco preciso que sea. Y aunque sea en todo caso lo más sobresaliente que hay en todos los vestigios suyos que subsisten todavía, ya se trata de texto o de monumentos, es menester no olvidar que el punto de vista cosmológico no puede ser nunca más que un punto de vista secundario y contingente, una aplicación de la doctrina principal al conocimiento de lo que podemos llamar el mundo intermediario, es decir, del dominio de la manifestación sutil, donde se sitúan los prolongamientos extracorporales de la individualidad humana o las posibilidades mismas cuyo desarrollo concierne propiamente al de los misterios menores. Una sexta llamada. El punto de vista cosmológico comprende también, bien entendido, el conocimiento de la manifestación corporal, pero la considera sobre todo en tanto que se vincula a la manifestación sutil como su principio inmediato, en lo cual difiere enteramente el punto de vista profano de la física moderna. Bien, entonces bueno, lo que está diciendo aquí es que el hermetismo por sí solo no forma una doctrina, además que está vinculada a la doctrina egipcia, que ya de por sí es muy antigua, y no es un conocimiento de orden metafísico, sino cosmológico. Por lo tanto, lo asocia a lo que él llama la iniciación real, la iniciación de los misterios menores, y que está integrada en la tradición egipcia, cuanto que es más cuanto eso sería claramente contradictorio en el papel esencial desempeñado en esa época por el sacerdocio, bla, bla, bla. Lo que quería decir acá era que, bueno, en la tradición egipcia el sacerdocio no se enfocaba únicamente en lo cosmológico, sino en lo metafísico, pero luego dice, ciertamente que los monumentos y todo lo que ha sobrevivido a la tradición egipcia tiene un componente y un punto de vista cosmológico, pero que solamente es algo desde el punto de vista secundario y contingente y una aplicación de la doctrina eh, metafísica del sacerdocio a estos elementos de forma secundaria. Pero bueno, es bien sabido que también en el tema del antiguo egipcio, el antiguo Egipto, más antiguo que la época alejandrina, el tema de la práctica de la magia y la cosmología ya era conocida. Si nos basamos en las narraciones, por ejemplo, de la revelación del Corán, y la Torá y todo el tiempo de los faraones durante el éxodo del profeta Musa, alayhi salam. Bien, sin ir muy hacia el fondo, lo que él quiere explicar acá, en resumen, el hermetismo eh, más hacia misterios menores, un tema más enfocado hacia temas cosmológicos
de este mundo corporal e intermediario, incluido ciencias tradicionales como la alquimia y la magia, etc. Podría ser interesante, pero sin duda bastante difícil, buscar cómo esta parte de la tradición egipcia ha podido encontrarse en cierto modo aislada y conservarse de una manera aparentemente independiente, y incorporarse después al esoterismo islámico y al esoterismo cristiano de la Edad Media. Sí, algo raro. Lo que por lo demás no habría podido constituir una doctrina completa, hasta el punto de venir verdaderamente parte integrante del uno y del otro, y de proporcionarle todo un simbolismo que, por una transposición conveniente, ha podido servir incluso a veces de vehículo de verdades de un orden más elevado. Séptima llamada. En efecto, una tal transposición es posible siempre, desde que el lazo de un principio superior y verdaderamente trascendente no está roto, y hemos dicho que la gran obra hermética misma puede ser considerada como una representación del proceso iniciático en su conjunto, es decir, misterios mayores y menores, entiendo. Únicamente entonces ya no se trata del hermetismo en sí mismo, sino más bien en tanto que puede servir de base a algo de un orden diferente, de una manera análoga a aquella en la que el esoterismo tradicional mismo puede ser tomado como base de una forma iniciática. Y bueno, lo que quiere decir que no acá básicamente es que es raro que el hermetismo haya sobrevivido desde la tradición egipcia y se haya colado, en cierta manera, hacia las diferentes formas tradicionales como la islámica y la cristiana, y que sí ha tenido su utilidad en formar una base, un simbolismo que con una transposición puede ser utilizada no solamente para ideas de orden cosmológico, sino incluso más elevadas. Bien. Entonces, no queremos entrar aquí en estas consideraciones históricas demasiado complejas. Sea como sea, en lo que concierne a esta cuestión particular, recordaremos que las ciencias del orden cosmológico son efectivamente aquellas que las civilizaciones tradicionales han sido sobre todo el patrimonio de los kshatriyas o de sus equivalentes, mientras que la metafísica pura era propiamente, como ya lo hemos dicho antes, el de los brahmanes. Por eso es por lo que, debido a un efecto de la revelación de los kshatriyas contra la autoridad espiritual de los brahmanes, se ha podido ver constituirse a veces corrientes tradicionales incompletas, reducidas únicamente a estas ciencias separadas de su principio trascendente, incluso así como lo hemos indicado más atrás, desviadas en el sentido naturalista por la negación de la metafísica y el desconocimiento del carácter subordinado de la ciencia física. Y una llamada octava. A ver. No hay que decir que aquí tomamos esta palabra en su sentido antiguo y estrictamente etimológico, el de la física, physis. Así como también, puesto que las dos cosas se dan estrechamente, como las explicaciones que hemos dado ya, deben hacer con lo comprender suficiente por el desconocimiento del origen esencial sacerdotal de toda enseñanza iniciática, incluso de la destinada más particularmente al uso de los kshatriyas. Esto no quiere decir, ciertamente, que el hermetismo constituye en sí mismo una tal desviación, o que implique nada de ilegítimo, lo que evidentemente habría hecho imposible su incorporación a formas tradicionales ortodoxas. Pero es menester reconocer que, en efecto, puede presentarse a ello bastante fácilmente por su naturaleza misma. Puede prestarse a ello, es decir, a esa desviación, a ese elemento incompleto, ilegítimo. Puede prestarse, aunque no ha sido así, por la naturaleza obviamente cosmológica y del orden contingente de los temas que se refiere, en cierto nivel de interpretación de su simbolismo. Pero bueno, aquí dice, que no lo explica así, puede prestarse a ello bastante fácilmente por su naturaleza misma, por poco que se presenten circunstancias favorables a esta desviación. Noveno. Tales circunstancias se han presentado concretamente en Occidente en la época que marca el paso de la Edad Media a los tiempos modernos, y es lo que explica la aparición y la difusión que señalábamos más atrás de algunas desviaciones de este género durante el periodo del Renacimiento. Y por lo demás, más generalmente, ese es el peligro de todas las ciencias tradicionales, cuando se cultivan en cierto modo por sí mismas, lo que expone a perder de vista su vinculamiento al orden principal. La alquimia, que por así decir se podría definir como la técnica del hermetismo, es en realidad un arte real, si se entiende por ello un modo de iniciación especialmente apropiado a la naturaleza de los kshatriyas. Décima llamada. Hemos dicho que el arte real es propiamente la aplicación de la iniciación correspondiente, pero la alquimia tiene en efecto el carácter de una aplicación de la doctrina, y los medios de la iniciación, si se consideran colocándose en un punto de vista en cierto modo descendente,
son evidentemente una aplicación de su principio mismo, mientras que inversamente, desde el punto de vista ascendente, son el soporte que permite acceder a este. Bien. Por eso mismo marca precisamente su lugar exacto en el conjunto de una tradición regularmente constituida y, además, es menester no confundir los medios de una realización iniciática, cualesquiera que puedan ser, con su meta, que en definitiva es siempre el conocimiento puro. Entonces, aquí, básicamente el resumen de lo que está hablando, de no confundir la alquimia o el hermetismo, que finalmente es un medio, con la meta, que es el conocimiento puro de la metafísica, etc. Por otro lado, es menester desconfiar perfectamente de una cierta asimilación que se tiende a veces a establecer entre el hermetismo y la magia. Incluso si se quiere entonces tomar esta en su sentido bastante diferente de aquel en el que se la entiende de ordinario. Sí, es verdad. Es muy de temer que eso mismo, que es en suma un abuso del lenguaje, no puede sino provocar confusiones más bien enojosas. En su sentido propio, la magia no es en efecto, como ya lo hemos explicado ampliamente, más que una de las más inferiores entre todas las aplicaciones del conocimiento tradicional, y no vemos que pueda haber la menor ventaja en evocar su idea cuando se trata en realidad de cosas que, aunque son todavía contingentes, son no obstante en un nivel notablemente más elevado. O sea, Guénon menciona que el hermetismo, por su naturaleza de doctrina, es más elevado que la aplicación contingente de la magia. Bien. El hermetismo considerado como doctrina cosmológica, iniciática. Por lo demás, puede que en eso haya también algo más que una simple cuestión de terminología mal aplicada. Esta palabra, magia, ejerce sobre algunos, en nuestra época, una extraña fascinación. Y, como ya lo hemos anotado, la preponderancia acordada a un tal punto de vista, aunque no fuera más que de intención, está ligada también a la alteración de las ciencias tradicionales separadas de su propio principio metafísico. Sin duda, ese es el escollo principal contra el que corre el riesgo de estrellarse toda tentativa de reconstitución o de restauración de tales ciencias, si no se comienza por lo que es verdaderamente el comienzo bajo todas las relaciones, es decir, por el principio mismo, que es también al mismo tiempo el fin en vista del cual todo lo demás debe estar normalmente ordenado. Otro punto sobre el que hay que insistir es la naturaleza puramente interior de la verdadera alquimia, que es propiamente de orden psíquico, cuando se la toma en su aplicación más inmediata, y de orden espiritual cuando se la transpone a su sentido superior. Y, en realidad, eso es lo que constituye todo su valor desde el punto de vista iniciático. Por consiguiente, esta alquimia no tiene nada que ver con las operaciones materiales de una química cualquiera, en el sentido actual de esta palabra. Casi todos los modernos se han equivocado extrañamente sobre esto, tanto aquellos que han querido constituirse en defensores de la alquimia como aquellos que, por el contrario, se han hecho sus detractores. Y esta equivocación es todavía menos excusable en los primeros que en los segundos, que al menos nunca han pretendido ciertamente la posesión de un conocimiento tradicional cualquiera. No obstante, es muy fácil ver en qué términos los antiguos hermetistas hablaban de los sopladores y quemadores de carbón, en lo que es menester reconocer a los verdaderos precursores de los químicos actuales, pero poco halagador que sea para estos últimos. Entonces, básicamente era la manera peyorativa de hablar de aquellos que intentaban aplicar la alquimia como algo eh, mm, literal, cuando no entendían su verdadero sentido simbólico y analógico. Entonces, los sopladores y quemadores de carbón eran aquellos que utilizaban la alquimia, entendiéndola literalmente, que sí, fueron precursores de los químicos actuales, pero era poco alegador para los hermetistas que veían en la alquimia algo más elevado. E incluso en el siglo XVIII todavía un alquimista como Pernetti no deja de subrayar en toda ocasión la diferencia entre la filosofía hermética y la química vulgar. Así, pues, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, al mostrar el carácter de residuo que tienen las ciencias profanas en relación a las ciencias tradicionales, pero estas son cosas tan completamente extrañas a la mentalidad actual que nunca se podría insistir demasiado en ello. Lo que ha dado nacimiento a la química moderna no es la alquimia, con lo que tiene en suma ninguna relación real, como tampoco la tiene por lo demás con la hiperquímica imaginada por algunos ocultistas contemporáneos. No recuerdo de esto de la hiperquímica. Bueno, 11. En relación a la alquimia, esta hiperquímica es casi lo que es la astrología moderna, llamada científica, en relación a la verdadera astrología tradicional. Una cita del Reino de la Cantidad de los Signos de los Tiempos, en el capítulo 10, hablan de eso. La química moderna no es más que una deformación,
o una desviación suya, salida de la incomprensión de aquellos que, profanos, desprovistos de toda cualificación iniciática, incapaces de penetrar en una medida cualquiera el verdadero sentido de los símbolos, tomaron todo al pie de la letra, según la acepción más exterior y más vulgar de los términos empleados, y, creyendo así que no se trataba en todo eso más que de operaciones materiales, se lanzaron a una experimentación más o menos desordenada y en todo caso bastante poco digna de interés bajo más de un aspecto. 12. Este llamado, se dice, existe todavía acá y allá pseudoalquimistas de todo tipo, y hemos conocido a algunos, tanto en Oriente como en Occidente, pero podemos asegurar que nunca hemos encontrado ninguno que haya obtenido resultados cualesquiera, por poco que fueran, en relación con la suma prodigiosa de esfuerzos dispensados en investigaciones que acaban por absorber toda su vida. Vale. Esto me hace recordar quién era. ¿No era Isaac Newton? Que también le interesó en algún momento el tema. O era como un dato a pie de página. Sí, escribió sobre alquimia y tenía algunos estudios, pero bueno, solo él sabrá si lo veía desde qué punto. Solamente material o también tenía para él un tema de correspondencia con el alma. Ya eso se quedará para quien quiera estudiar eso a profundidad, pero sí, efectivamente, este tema de la alquimia siempre llama mucho la atención. Guénon continúa y dice, en el mundo árabe igualmente la alquimia material ha sido siempre muy poco considerada y a veces asimilada incluso a una suerte de brujería, mientras que por el contrario se temía en un honor muy elevado a la alquimia interior y espiritual. Se tenía en un honor muy elevado a la alquimia interior y espiritual, designada frecuentemente bajo el nombre de quimia asada o alquimia de la felicidad. Y hay una tercera llamada número 13. Existe concretamente el Tratado de Al-Ghazali que lleva este título. Por lo demás, eso no quiere decir que sea menester negar la posibilidad de las transmutaciones metálicas que representan la alquimia a los ojos del vulgo, pero es menester reducirlas a su justa importancia, que no es mayor en suma que las de experiencias científicas cualesquiera, y no confundir cosas que son de un orden totalmente diferente. En fin. Guénon con esto está diciendo que él no descarta la transformación del plomo al oro de una forma literal, no solamente simbólica, siempre dejando lugar a esas consideraciones. Sería interesante leer los tratados de Al-Ghazali sobre ese título, de este tema. A ver, entonces dice, a priori, no se ve por qué no podría ocurrir que tales transmutaciones sean realizadas por procedimientos que dependen simplemente de la química profana. Y en el fondo, la hiperquímica a la que hacíamos alusión hace un momento no es otra cosa que una tentativa de este género. Llamada 14. A este propósito, recordamos que los resultados prácticos obtenidos por las ciencias profanas no justifican ni legitiman de ninguna manera el punto de vista mismo de estas ciencias, como tampoco prueban el valor de las teorías formuladas por estas, con las que no tienen en realidad más que una relación puramente ocasional. Vale. Siguiendo. No obstante, hay otro aspecto de la cuestión. El ser que ha llegado a la realización de algunos estados interiores puede, en virtud de la relación analógica del microcosmo y el macrocosmo, producir exteriormente efectos correspondientes. Así pues, es perfectamente admisible que aquel que ha llegado a un cierto grado en la práctica de la alquimia interior sea capaz por eso mismo de efectuar transmutaciones metálicas u otras cosas del mismo orden, pero eso a título de consecuencia completamente accidental y sin recurrir a ninguno de los procedimientos de la pseudoalquimia material. Vale. Esa sería la explicación de Guénon de por qué si alguien toma un plomo material lo puede transformar en oro, pero en virtud de su grado interior que ha llegado. Es lo mismo que los milagros o los karamas de caminar sobre las aguas o todos estos efectos sobre el mundo material no son sino una correspondencia de un grado espiritual al que se ha alcanzado. A mí me parece que es una forma adecuada de verlo si se posiciona uno desde el punto de vista de los principios, en donde el principio está arriba y todo lo demás es una consecuencia de él. Y por lo tanto, desde arriba se pueden crear estas manifestaciones. Entonces lo que quiere ganar aquí, que son sino esto únicamente por una suerte de proyección al exterior de las energías que lleva en sí mismo. Qué raro esta traducción o esta forma de expresarse de las energías que lleva en sí mismo. Vamos a ver cómo dice, y sin recurrir a ninguno de los procedimientos de la pseudoalquimia material, sino únicamente por una suerte de proyección al exterior de las energías que lleva en sí mismo.
Bueno, sí. Por lo demás, aquí hay que hacer todavía una distinción esencial. Dos puntos. En eso no puede tratarse más que de una acción de orden psíquico, es decir, de la puesta en obra de influencias sutiles pertenecientes al dominio del índole humano. Y entonces todavía se trata de alquimia material, si se quiere, pero operando por medios completamente diferentes a la de la pseudoalquimia que se refieren exclusivamente al dominio corporal. O bien, para un ser que ha alcanzado un grado de realización más elevado, puede tratarse de una acción exterior de verdaderas influencias espirituales, como la que se produce en los milagros de las religiones, de los cuales ya hemos dicho algunas palabras precedentemente. ¿Vale? Entre estos casos hay una diferencia comparable a la que separa la teurgia de la magia, aunque lo repetimos todavía, no sea de magia de lo que se trata propiamente aquí, de suerte que no indicamos esto más que un título de similitud, puesto que, en suma, esta diferencia es la misma que hay entre el orden espiritual y el orden psíquico. Si los efectos aparentes son a veces los mismos por una parte y por otra, las causas que los producen no son por eso menos total y profundamente diferentes. Por lo demás, agregaremos que aquellos que poseen realmente tales poderes, una llamada 15, así se puede emplear sin abuso esta palabra de poderes, porque se trata de consecuencias de un estado interior adquirido por el ser. Vale, es consecuencia de un estado interior adquirido por el ser. Me imagino que aquí también hace referencia a lo que se hablaba de los pretendidos poderes psíquicos. Aquí es un estado interior que produce una consecuencia en el mundo externo en base a ese grado que se ha obtenido. Entonces se puede decir que es un poder que se tiene la persona, una capacidad. Bueno, se abstiene cuidadosamente de hacer exhibición de ellos para impresionar al gentío, e incluso no hacen generalmente ningún uso de ellos, al menos fuera de ciertas circunstancias particulares, donde su ejercicio se encuentra legitimado por otras consideraciones. Aquí hay una llamada larga a este tema. Vamos a ver. Se encuentra en la tradición islámica ejemplos muy claros de lo que indicamos aquí. Así, Sayyidina Ali tenía, se dice, un conocimiento perfecto de la alquimia bajo todos sus aspectos, comprendido el que se refiere a la producción de efectos exteriores tales como las transmutaciones metálicas, pero rehusó siempre hacer el menor uso de ellas. Recordamos que Sayyidina Ali era familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esposo de su hija Fátima. Bueno, es parte de la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y muy generalmente se le asocia al conocimiento de las ciencias tradicionales. Y bueno, Ali, mucho que hablar de él. Pero aquí dice que no. Por otra parte, se cuenta que Sayyidina Abul Hasan al-Shadili, durante su estancia en Alejandría, transmutó en oro, a petición del sultán de Egipto, que tenía entonces una urgente necesidad de él, una gran cantidad de metales vulgares, pero lo hizo sin tener que recurrir a ninguna operación de alquimia material ni a ningún medio de orden psíquico, y únicamente por el efecto de su baraka o influencia espiritual, básicamente con el poder de la plegaria del sheikh. Um, y creo que Abu Hassan al-Shadili es el fundador de la Tariqa al-Shadiliya, ¿no? Sufí. Bueno, habría que buscarlo con más detalles, ¿no? De los espirituales andaluces, el Wali. Mm, qué interesante. Es el marroquí, discípulo de Abu Maidán. Vale. Bueno, está interesante, lo voy a investigar. La vida y los trabajos de estos sheikhs. Continuando. Sea como sea, lo que es menester no perder de vista nunca, y lo que está en la base misma de toda enseñanza verdaderamente iniciática, es que toda realización digna de este nombre es de orden esencialmente interior, incluso si es susceptible de tener en el exterior repercusiones de cualquier género que sea. El hombre no puede encontrar sus principios más que en sí mismo, y puede encontrarlos porque lleva en sí mismo la correspondencia de todo lo que existe. Ya que es menester no olvidar que, según una fórmula del esoterismo islámico, el hombre es el símbolo de la existencia universal. Es al-insan Rabsul Wujud. Y si llega
Bueno, vamos a leer esta ya es cuando es final, sabemos que está haciendo el resumen y el cierre del capítulo una idea fuerte. El hombre no puede encontrar sus principios más que en sí mismo, y puede encontrarlos porque lleva en sí mismo la correspondencia de todo lo que existe, ya que es menester no olvidar que, según una fórmula del esoterismo islámico, el hombre es el símbolo de la existencia universal, y si llega a penetrar hasta el centro de su propio ser, alcanza por eso mismo el conocimiento total, con todo lo que implica por añadidura. El que se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Una frase del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es el hadith que ya hemos citado precedentemente. Manarafa nafshahu, dice la transliteración. Manarafa nafshahu fakat arafa rabbahu. Habría que verlo. Eh, no me lo sé nada. El que se conoce a sí mismo conoce a su Señor y conoce entonces todas las cosas en la suprema unidad del principio mismo, en el que está contenida eminentemente toda realidad. Y este conocimiento de todas las cosas era también algo que se le atribuía al profeta Adán, alayhi salam, el primer hombre, y por eso es el estado primordial. Y ya tiene cierto grado de esto, y bueno, el hombre universal, el hombre verdadero, más aún. Ya el próximo capítulo empieza a hablar sobre transmutación y transformación. Y bueno, a medida que cerramos el curso o el libro, que nos empieza a hablar de temas ya cada vez un poco más profundos y más enfocados a simbolismos que son cada vez como más trascendentes y más difícil de traducir en palabras, y dando algunos detalles que quizás se pueden interpretar como más complejos. Vamos a seguir estudiando estas ideas y estas consideraciones y conversándolas en el capítulo 42, transmutación y transformación.